Bienvenidos al curso de fortalecimiento de regulación sanitaria. Sistema Regulatorio Nacional. Tema 1. Disposiciones legales, regulaciones y pautas necesarias para definir el marco regulatorio. Agenda. Veremos la introducción al tema, los objetivos que perseguimos con el mismo. Luego, entraremos a conocer las disposiciones legales, regulaciones y pautas necesarias para definir el marco regulatorio. Posteriormente, analizaremos las directrices para el análisis de las disposiciones normativas. Conviene recalcar, como introducción para el presente tema, que el Sistema Regulatorio Nacional debe proporcionar el marco que brinda sustento a las funciones regulatorias. La Autoridad Regulatoria Nacional es la institución encargada de asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos médicos y de velar para que la información de los productos sea pertinente y exacta. Recordemos que un sistema regulatorio sostenible y que funcione bien facilita una fiscalización independiente y competente de los productos médicos. El objetivo de este tema es asegurarse de que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para verificar la existencia de la base legal que define el marco regulatorio para un sistema de regulación nacional. Para ello, se reforzarán una serie de directrices y principios que deben encontrarse presentes en las distintas disposiciones normativas. A veces, es también frecuente que si bien se han definido las disposiciones legales pertinentes, aún no han sido promulgadas y publicadas las regulaciones correspondientes, lo cual puede provocar cierta incertidumbre legal, malentendidos o interpretaciones erróneas. Además, el alumno debe adquirir los conocimientos necesarios para identificar las funciones de un sistema regulatorio y que las mismas se encuentren apoyadas por disposiciones normativas adecuadas y coherentes. A continuación, analizaremos las disposiciones legales, regulaciones y pautas necesarias para definir el marco regulatorio. Sobre este particular, se tiene que precisar que el término disposiciones legales, regulaciones y pautas se refiere a las leyes escritas, a menudo denominadas como decretos legislativos, que son promulgados por el Parlamento, es decir, el brazo legislativo del gobierno. Recordemos que las regulaciones y pautas, por otra parte, son preparadas bajo la autoridad de un decreto ejecutivo, ya sea ministerial o bien un acto legislativo de la propia Autoridad Reguladora Nacional. Las regulaciones también pueden ser promulgadas por el organismo a quien la autoridad ha delegado para dictar las mismas en el acto legislativo correspondiente. Las pautas son documentos departamentales que son usados para interpretar la legislación o una regulación. Aunque pueden derivarse de la legislación, a menudo son usadas para asesorar sobre cómo cumplir una regulación. La condición legal de estas directrices puede variar de un país a otro, pero en todos los casos no tendrán el mismo nivel de empoderamiento como un acto legislativo. El país debe establecer un proceso para demostrar que los requisitos aplicables en cuanto a los medicamentos se han publicado oficialmente y están públicamente disponibles para todos los actores asociados que los implementarán. Es importante comprender cómo las diferentes piezas de la legislación se redactan y qué organizaciones e instituciones se consultan durante este proceso. Por ejemplo, el público en general, la industria, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas. Además, resulta de trascendental importancia identificar casos donde las disposiciones legales relevantes han sido definidas, pero las regulaciones y pautas no han sido promulgadas y publicadas, lo que implica naturalmente una incertidumbre legal y un potencial malentendido o mala interpretación. Es muy importante verificar el alcance legal de las competencias asignadas a las autoridades reguladoras y en particular si la Autoridad Reguladora Nacional tiene cualquiera de los siguientes poderes reguladores. En primer lugar, autorizar, suspender, modificar o bien retirar del mercado autorizaciones para medicamentos. En segundo lugar, autorizar u obligar el retiro de productos inseguros. En tercer lugar, controlar la importación y exportación de medicamentos. En cuarto lugar, registrar los nombres de personal farmacéutico. En quinto lugar,
licenciamiento de establecimientos y suspensión o retiro de estas licencias. En sexto lugar, inspeccionar a los establecimientos donde tienen lugar actividades del medicamento regulado. En séptimo lugar, tomar muestras de un medicamento y solicitar su análisis. En octavo lugar, autorizar, suspender o detener ensayos clínicos. En noveno lugar, participar en o delegar la responsabilidad de la vigilancia de seguridad de productos comercializados. En décimo lugar, controlar la promoción y publicidad de medicamentos. En decimoprimer lugar, monitorear el mercado y asegurar que los requerimientos del medicamento son implementados. Y finalmente, facturar y cobrar honorarios para los servicios reguladores. A continuación, analizaremos en específico las directrices para el análisis de las disposiciones normativas. En primer lugar, como punto de partida, tenemos que considerar que todas las disposiciones legales y reglamentarias definan los productos médicos a regular. Esto implica que en el ordenamiento jurídico debe encontrarse suficientemente determinado el alcance de las actividades regulatorias y los productos que deben regularse, así como las instituciones que intervienen. Deben encontrarse definidas todas las conceptualizaciones existentes para los productos médicos regulados. No es necesario tener una única ley de medicamentos, sin embargo, sí que debe existir una ley vigente. Se deben de verificar aquellos casos en los que las leyes indican la necesidad de un desarrollo reglamentario para cumplir con este mandato. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, las disposiciones legales y regulaciones promulgadas que definan los productos médicos que deben regularse. Subsecuentemente, como próxima directriz para el análisis de las disposiciones normativas, tenemos que enfocarnos en que las instituciones que forman parte del sistema regulador, así como sus mandatos, funciones, responsabilidades y facultades, deben encontrarse plenamente definidas en el ordenamiento. Es decir, la normativa debe definir con suficiente grado de certeza a todas las instituciones que forman parte de la regulación de los productos médicos, incluidas las funciones regulatorias pertinentes de cada institución. Las regulaciones deben proporcionar un mandato claro y definir con suficiente claridad las funciones, las responsabilidades y las facultades para exigir el cumplimiento de cada función regulatoria a fin de evitar la superposición de las respectivas facultades. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, la lista de los organismos o las autoridades que participan en la regulación y el mandato para cada uno de ellos. En segundo lugar, las disposiciones normativas que establecen el sistema regulador y que definen el mandato para cada una de las instituciones que intervienen. En tercer lugar, las obligaciones, las responsabilidades, el nivel de competencias, los mandatos y las facultades para exigir el cumplimiento regulatorio. En cuarto lugar, los documentos que demuestran que la función y alcance de cada institución están claramente definidos para todas las partes, sobre todo cuando existen responsabilidades complementarias o compartidas. Como tercer directriz, tenemos una situación muy particular, y esto es cuando exista más de una institución o autoridad que participa en la regulación de productos médicos. En esos casos, el ordenamiento tiene que definir los arreglos administrativos y los canales de comunicación y coordinación. Esto implica que tienen que existir mecanismos administrativos específicos y bien delimitados para lograr la coordinación clara entre las diferentes instituciones, con el objeto de evitar la superposición de facultades entre ellos. Si intervienen diferentes organizaciones en distintos niveles estatales, también debe existir un medio por el que se establezca y realice el intercambio de información. Lo anterior puede ser analizada con las siguientes evidencias. En primer lugar, la lista de los organismos o autoridades que participan en la regulación de los productos médicos y el mandato para cada uno de ellos. En segundo lugar, las regulaciones publicadas que definen los canales de coordinación y un mecanismo administrativo cuando más de una institución o autoridad interviene
en las actividades regulatorias. En tercer lugar, el registro de comunicaciones y otras pruebas relacionadas que muestren la coordinación y el intercambio de información adecuado. Y en cuarto lugar, los puntos focales determinados a efectos de coordinación e intercambio de información. Como cuarta directriz, todas las instituciones que intervienen en el sistema regulador, ya sean centralizadas o descentralizadas, deben de seguir las mismas regulaciones, las mismas normas, las mismas pautas, y los procedimientos no tienen que resultar contradictorios entre sí. El ordenamiento debe definir si las actividades son centrales o se han descentralizado hacia otros organismos o autoridades, ya sea como estados, provincias, entre otros. En caso de descentralización, se debe comprobar que estas actividades siguen regulaciones, normas, pautas y procedimientos que no son contradictorios. Se debe comprobar la disponibilidad y la ejecución de tales regulaciones, normas, pautas y procedimientos en todos los niveles de los órganos regulatorios. Además, tiene que existir un mecanismo para administrar los posibles cambios en todas las regulaciones, normas, pautas y procedimientos. Las pautas relativas a las actividades regulatorias deben elaborarse o adoptarse y han de ser actualizadas regularmente. Recordemos que todos los órganos regulatorios deben aplicar estas pautas. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, la lista de todos los organismos e instituciones, ya sean centralizados o descentralizados, que participan en la regulación de los productos médicos, así como el mandato para cada uno de ellos. En segundo lugar, la legislación y las regulaciones que establecen que todos los órganos regulatorios deben seguir las mismas regulaciones, normas, pautas y procedimientos. En tercer lugar, la identidad de la persona o el grupo responsable de hacer seguimiento de la adhesión a estos principios. Usualmente, esto está a cargo de un sistema de gestión de la calidad o de la planificación institucional, según sea el caso. En cuarto lugar, la evidencia documentada de que se encuentran vigentes los procedimientos y los mecanismos para administrar los cambios e informar a todas las partes involucradas. Y en quinto lugar, la evidencia documentada de que están en vigor los procedimientos y los mecanismos para asegurarse de que se hayan elaborado y se actualicen regularmente estas pautas, y de que todos los órganos regulatorios puedan acceder a ellas. Como quinta directriz, tienen que existir disposiciones legales y regulaciones pertinentes para adoptar las medidas sobre el retiro, la suspensión o la destrucción de productos médicos de calidad subestándar y falsificados. Tienen que existir provisiones y mecanismos adecuados y que se hayan implementado los mismos para manejar las acciones relativas a la retirada, la suspensión o la destrucción de productos médicos subestándar y falsificados. Esto debe incluir su destrucción y un requisito para que los fabricantes, los distribuidores o los titulares de la autorización de comercialización participen en la retirada de productos inseguros, defectuosos o rotulados de forma inapropiada. Las posibles acciones incluyen, desde luego, la suspensión de una autorización de comercialización, la retirada de ciertos lotes, la publicación de advertencias en boletines nacionales de medicamentos o la publicación de una advertencia independiente enviada a una lista de instituciones y personas clave que tratan el manejo de productos médicos. La autoridad regulatoria nacional debe tener la autoridad suficiente para retirar estos productos del mercado, o bien durante el desarrollo de ensayos clínicos, según sea el caso. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, las disposiciones legales y regulaciones promulgadas y cumplidas para adoptar medidas sobre la retirada, la suspensión o la destrucción de productos médicos subestándar y falsificados. En segundo lugar, la orientación para fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores sobre cómo manejar una retirada que incluya, desde luego, como decíamos antes, la destrucción de estos productos. En tercer lugar, los procedimientos para manejar los defectos de calidad. Por ejemplo, notificaciones de presuntos defectos de calidad o retiradas de lotes por parte de la empresa, que abarcan los puntos focales, las responsabilidades plenamente definidas, las fechas límite y los registros. Y en cuarto y último lugar,
la lista de retiros realizados e informes documentados. Esto de preferencia tiene que estar al alcance del público. Si se puede, lo ideal sería que esto estuviese publicado en el sitio web de la agencia. Como sexta directriz, debemos indicar que las disposiciones legales deben definir los requisitos de transparencia y difusión de información al público y los interesados directos permanentes. En este sentido, la legislación, las regulaciones y toda información pertinente debe encontrarse disponible públicamente. Esta disponibilidad pública conseguirá que aquellos regidos por las regulaciones, así como la sociedad en general, puedan ser conscientes de la información y la utilicen de manera correspondiente. Para actuar de manera adecuada y oportuna, es preferible que la agencia disponga de los canales de comunicación apropiados para responder a las necesidades, las obligaciones y las prioridades. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, las leyes, regulaciones, disposiciones regulatorias, metodologías y procedimientos según los cuales las disposiciones normativas y regulatorias se harán públicas, es decir, disposiciones sobre acceso a la información pública en concreto. Y en segundo lugar, la información pública de los sitios web o presente en los boletines oficiales u otras publicaciones legales que lleve a cabo la agencia. En tercer lugar, la evidencia que demuestre la disponibilidad y el uso de plataformas electrónicas o de otro tipo, o bien medios que permitan las comunicaciones externas. En cuarto lugar, formas directas de difusión como cartas y correos electrónicos. Y en quinto lugar, documentación de retroalimentación posterior a la difusión y la publicación, por ejemplo, acuses de recibo, quejas o preguntas. Como séptima directriz específica para el análisis de las disposiciones normativas, recomendamos que la Agencia Reguladora Nacional se involucre en la elaboración, aplicación y exigencia de cumplimiento de la regulación. Y es que la normativa regulatoria tiene que definir y reconocer las responsabilidades, las calificaciones, los derechos y las funciones de cada parte, incluidos los médicos, farmacéuticos y la ARN misma. También debe contar con la base legal que permita el control regulatorio de las actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, prescripción, dispensación y distribución de medicamentos. Las disposiciones legales deben establecer, además, la base legal para exigir el cumplimiento de tales leyes y regulaciones. La finalidad de la legislación es, por consiguiente, la misma que la ofrecida por la política de medicamentos: asegurar que solo se fabriquen, importen y distribuyan medicamentos seguros, eficaces y de calidad, y que estos medicamentos se pongan a disposición del público, se administren eficazmente y se usen de forma adecuada. Al redactarse la ley, se debe tener presente los aspectos prácticos del cumplimiento futuro. Si no existen estrategias, instalaciones ni recursos para la aplicación y el cumplimiento, la legislación por sí sola no logrará nada. Una ley con metas y objetivos moderados que se aplica debidamente es preferible a una más integral que no puede ejecutarse. La buena práctica es que en el desarrollo de las disposiciones legales debe intervenir la autoridad regulatoria responsable de su aplicación y de exigir su cumplimiento. Además, se deben de implementar planificaciones apropiadas para la aplicación de regulaciones y pautas recién adoptadas. La planificación o cronograma propuesto para la adopción de nuevas recomendaciones reconocidas internacionalmente, por ejemplo, las directrices emanadas de la misma Organización Mundial de la Salud o la Conferencia Internacional sobre Armonización, ICH por sus siglas en inglés, varía entre 6 y 12 meses. Sin embargo, se reconoce que su ejecución puede implicar un periodo más largo. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, las disposiciones legales en las que se basan las diferentes actividades regulatorias. Y en segundo lugar, los registros del proceso. Como octava directriz para el análisis de las disposiciones normativas, recomendamos que la Agencia Reguladora Nacional debe consultar con sectores específicos de la sociedad civil que representan a profesionales de la salud, la industria, los consumidores y los pacientes mismos, o bien conseguir su participación durante la elaboración o adopción de regulaciones y pautas. El desarrollo y la aplicación de un proceso de consulta con el público y la sociedad civil
antes de la publicación de las directrices relacionadas con las diferentes actividades regulatorias es fundamental. Para ello, el ordenamiento debe establecer las garantías que se describen a continuación. En primer lugar, requerir la participación de la agencia, el sector regulado, los representantes del sector de la salud, los pacientes y las organizaciones no gubernamentales. En segundo lugar, establecer un procedimiento para distribuir oficialmente o bien publicar anteproyectos en consulta con el público, la ARN, el sector, los representantes del sector de la salud, los pacientes y las mismas organizaciones no gubernamentales. En tercer lugar, definición de un plazo previsto para consultar con el público. La ARN, el sector, los representantes del sector de la salud, los pacientes mismos y las organizaciones no gubernamentales que sean suficientes y adecuados para el examen y respuesta. Y en cuarto lugar, requerir el registro institucional sobre la preparación de regulaciones y consultas que se han llevado a cabo. Y, en quinto lugar, el establecimiento de cronogramas apropiados para la aplicación de regulaciones y pautas recién adoptadas. Es preferible que estos cronogramas se indiquen en el proceso de consulta público. El cronograma propuesto para la adopción de nuevas recomendaciones reconocidas internacionalmente, por ejemplo, las recomendaciones de la OMS y el ICH, varía entre 6 y 12 meses, tal y como lo adelantábamos en láminas anteriores. Sin embargo, reconocemos que la aplicación de estas recomendaciones puede extenderse durante un periodo más largo, una situación que merece tener en cuenta. Como novena directriz para el análisis de las disposiciones normativas, recomendamos que el público tenga a su disposición las pautas sobre los reclamos y los recursos que se pueden interponer contra las decisiones regulatorias. El ordenamiento debe contemplar la posibilidad de apelar las decisiones regulatorias, incluidas aquellas relacionadas con actividades de cumplimiento e inspección. Esto es un aspecto fundamental de la ley. Un sistema de cumplimiento eficaz debe proporcionar medios que sean fácilmente accesibles y transparentes para recibir reclamos y recursos contra las decisiones regulatorias. Deben existir pautas reguladoras sobre el examen, la evaluación, la comunicación de quejas y los recursos contra las decisiones regulatorias. Lo anterior puede ser evidenciado con las mismas pautas, directrices o procedimientos para presentar quejas y recursos relacionados con diferentes decisiones regulatorias.